Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Les pido que me digan si me escuchan bien. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. En realidad yo iba a tomar el de Hebreos para continuar. Pero hablando, Benjamín me dijo, dice, ¿por qué nunca toman de Caín y Abel? Bueno, yo la verdad que nunca había tomado de Caín y Abel. Así que vamos a ver, efectivamente, de Caín y Abel. Dice Génesis, capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda o guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y ahí se termina la historia de Caín propiamente. Así que en Génesis 4 encontramos que Caín es el mayor, Abel es el segundo hijo, podría incluso llegar a ser mellizos, porque en la frase no se contempla que haya un periodo de tiempo entre el nacimiento de uno y del otro. Igual es bastante irrelevante si eran mellizos o no eran mellizos, eran gemelos o no, porque no tiene relevancia eso. Lo que nos interesa, y mucho, en capítulo 4, versículo 3, Caín ofrece del fruto de la tierra, Abel del fruto de los animales. Cada uno ofrece de aquello en lo que estaba trabajando. Hay varias conjeturas al respecto. Una es que Dios acepta la ofrenda de Abel porque Abel ofrece un animal, y el animal es representativo del Cordero de Dios, representa a Cristo, que fue inmolado para salvarnos. Pero en primer lugar, la ley de Moisés acepta las ofrendas de vegetales. Es decir, una cosa era la ofrenda por expiación del pecado, pero como ofrendas en general los vegetales eran aceptados. Incluso pan con levadura, miel, que también contiene levaduras, eran aceptadas. No como la ofrenda por expiación del pecado, pero eran aceptadas. Entonces, no pasa por ahí. Por otro lado, también no nos encontramos con alguna frase de Dios que acá diga, en esa época, que tenían que ofrecer animales en sacrificio. No dice absolutamente nada. Es decir, lo más probable es que cada uno de ellos ofrendó de su actividad de subsistencia. Fíjense que coincide el labrador fruto de la tierra y el pastor de ovejas, o de animales en realidad,
del producto ganadero, uno agrícola y el otro ganadero. El tema pasa porque en 4:4, capítulo 4, versículo 4, dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y en el versículo siguiente dice que no miró con buen agrado a Caín y a su ofrenda. Es decir, que la ofrenda sigue a la persona. La ofrenda es el reconocimiento que una persona le hace a Dios, por lo tanto la ofrenda de Caín no fue aceptada porque Caín no fue aceptado. Y Caín no fue aceptado por causa de sus propios pecados, es decir, Caín habría hecho algo que desagradaba a Dios o tenía una conducta habitual que no era la que Dios quería que él tuviera, y por eso Dios no acepta lo que tiene para ofrecerle, ya sean verduras, ya sea carne, ya sean minerales, ya sea lo que fuere. Es decir, Abel, siendo una persona piadosa, la ofrenda es aceptable porque él mismo, como ser humano, era aceptable a Dios. Por lo tanto, la ofrenda sigue a la persona. O sea, no deberíamos estar buscando tanto en que si era animal, no era animal la ofrenda. Cada uno da de lo que hacía, diríamos, cada uno da de su corazón. El tema es que Caín no era aceptable a Dios. ¿Hay algunos otros casos en la Biblia parecidos a este? Sí, en Lucas 21, del 1 al 4, encontramos el de la llamada la viuda pobre, donde no vamos a comentar la historia porque creo que todos más o menos la conocemos. Brevemente digo, el Señor Jesús ve, junto con sus discípulos, una viuda que ponía muy poco dinero, pero que para ella era todo lo que tenía, mientras que otros ricos ponían muchísimo más que ella, pero eran sobras. Entonces el Señor dice, esta dio más que todos los ricos, aunque materialmente era poco. En Isaías 1:10 y siguientes encontramos que Dios Padre dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? También dice, no me traigan más vana ofrenda, es decir, una ofrenda vacía. Pero ¿cómo? Si antes en la ley Él le había pedido las ofrendas. A ver, una ofrenda vana, una ofrenda vacía, es algo que tiene una cáscara, pero que adentro no tiene nada. Esa es la idea de la ofrenda que Dios no acepta. Dios estaba harto de que le ofrendaran el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento porque no tenían un corazón como el que Él quería que ellos tuvieran. Entonces, cuando se le da algo a Dios materialmente, lo que Dios mira es el corazón. Es decir, un corazón dispuesto o un corazón que no está dispuesto. Por lo tanto, Dios acepta o rechaza lo que se le ofrece, no en función de la ofrenda propiamente dicha, o como era en el Antiguo Testamento, del sacrificio, sino del corazón que tenía la persona. Por eso dice, es una ofrenda vacía, le dice en Isaías al pueblo de Israel. Así fue entonces la ofrenda de los ricos. Muchos bienes materiales, pero adentro no había nada, porque ellos daban de las obras y la viuda dio algo que materialmente era muy poco, pero era una actitud de fe porque ella daba de su sustento, entonces estaba confiando en que Dios la iba a mantener. Era un acto de fe lo que ella había hecho. Ahora, volviendo a la historia de Génesis, encontramos que en el versículo 5, ¿qué es lo que hizo Caín? Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ese enojo. ¿Qué es lo que hizo Caín? Y básicamente confirma lo que ya había en su corazón, es decir, se enojó. Dice que su semblante fue abatido, su semblante decayó. En el versículo 6, Dios lo confronta. Dice que el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tu semblante está abatido o está decaído? Y le dice en el versículo 7, si bien hicieres, o sea, si haces el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le dice entonces, si haces el bien, si vos haces el bien, dejando en claro
que el sacrificio no era lo importante. Fíjense que Dios no le menciona nada del sacrificio. Le está diciendo, si vos haces el bien, porque la causa por la cual Dios no aceptó lo que Caín tenía que darle, no era por el ofrecimiento, era por Caín mismo. La palabra que usa, es decir, no serás enaltecido, da la idea de aceptado, ¿no? Pero originalmente sí la idea es enaltecer o volver a levantar, porque es un juego de palabra con el semblante. Dice que el semblante de Caín estaba caído. Entonces acá dice Dios, bueno, si vos haces el bien, no vas a volver a levantar tu rostro, porque el hacer lo que Dios quiere, vuelve a levantar el rostro que antes estaba caído por vergüenza. Si bien Caín no sintió vergüenza, Caín lo que sintió es ira, acá. Es decir, hacer lo bueno nos hace volver a mirar lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice entonces, será tu cara, tu rostro, tu semblante levantado. Dios le dice además que el pecado yace a la puerta. La idea es que está acostado el pecado, como, digamos, como un perro que cuida la puerta o como un león que estuviese esperando ahí comerse una presa que está acorralada. Bueno, esa es la idea. El pecado yace, está acostado ahí en el umbral de la puerta. Esto es una metáfora, indudablemente, porque personifica el pecado como si fuese un ser, cuando en realidad el pecado no es ni objeto ni sujeto, ¿sí? No es alguien y no es una cosa. Es solamente el nombre que se le da a nuestra actitud contraria a la voluntad de Dios. Entonces dice que el pecado está, metafóricamente hablando, acostado a la puerta. El término acostado tiene acá o representa acá un juego también de palabras, porque este término, acostado o que yace, también significaba el del animal que era sacrificado. Es la misma palabra. Por lo tanto, se puede tomar la referencia no solamente al pecado que estaba al acecho, lo cual es verdad, sino también al hecho puntual que parece que a él lo estaba atormentando y que era que el sacrificio del hermano se aceptó y el de él no fue aceptado. Por lo tanto, hay dos cosas acá. No solamente está la disposición natural a pecar en general que nosotros tenemos, sino el recuerdo del hecho puntual que a él lo afectó, para que él tome en sus manos lo que en un momento de rabia le pareció después la solución correcta, con una ira que lo cegó por completo. Y esto que es para Caín, o que fue para Caín, lo es para todos nosotros. El pecado está acostado a la puerta. Es decir, cada vez que salimos, metafóricamente, a la vida, tenemos la sombra del pecado sobre nosotros. Si no, no caeríamos indudablemente con tanta facilidad. La predisposición a ofender a Dios la tenemos a las puertas, la tenemos permanentemente cuando nosotros nos movemos, permanentemente cuando nosotros nos despertamos, la tenemos siempre, diríamos, a nuestro alcance. Dice también el Señor, o da la idea en el original, que el pecado se dirige a Él, pero que a Él le corresponde dominarlo. Es decir, el pecado lo mira o se dirige a Caín, pero a Caín le corresponde dominarlo, ese pecado. No podemos decir que cada vez que pecamos la culpa es de fulano, de mengano, de la situación o de Dios. La culpa de que pecamos, cuando pecamos, es nuestra. Es decir, podríamos evitar hacerlo, pero no lo hacemos. Es por eso que Dios condena nuestra actitud de pecado. Fíjense que Dios no condena nada en nosotros que nosotros no podamos controlar. Es decir, si nos sucede algo, eso no es pecado, Dios no nos critica, porque nos pasa. El problema es cuando nosotros lo hacemos voluntariamente. Entonces, Caín tenía el pecado que se dirigía hacia él, como se dirige a cada uno de nosotros. Sin embargo, él podría haber evitado caer, así como nosotros también podemos evitar. Y por eso es la condena de Dios. Si vamos a abrir un paréntesis pequeño.
diciendo que la palabra pecado para el Antiguo Testamento significa no alcanzar el blanco, con la idea de que te quedás corto porque hay una barrera. Mientras que en el Nuevo Testamento la palabra griega para pecado da la idea de no alcanzar el blanco porque le estoy errando a donde se apunta. Volviendo ahora nuevamente a la historia en Génesis, lo que encontramos entonces es que el deseo de hacer el mal siempre, siempre está latente, en general y en particular. Caín estaba enojado con Dios, pero a Dios él no lo podía matar. Por lo tanto, ¿con quién se la agarra? Con Abel, a quien sí podía matar. Y Caín se rehúsa a arrepentirse, porque Dios lo confronta en los versículos 6 y 7, y Caín no da ningún tipo de muestra de arrepentirse. Es más, termina actuando de la manera que actuó, se mató al hermano. En el versículo 9, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le responde, no sé. ¿Soy acaso un guarda o el guardián de mi hermano? Y acá Caín usa también un jueguito de palabras, porque Abel era guardián de las ovejas, o guarda de las ovejas. Entonces, es como que le tira a Dios, soy como Abel con las ovejas. Es decir, además del pecado en lo concerniente a la ofrenda, que fue la causa por la cual Dios no lo aceptó, le sumó el pecado como homicida y encima ahora es mentiroso. Por lo tanto, él mismo hace todo lo posible para darle cumplimiento al versículo 7, porque el pecado ya era señor de su vida. El pecado ya se enseñoreó de él, que era lo que Dios le había advertido 2 versículos antes. Entonces él hace todo lo posible para que el pecado sea el señor de su vida. Esto que le pasó a Caín nos pasa a todos. Es decir, nosotros dejamos que el pecado se haga dueño de nuestras vidas, porque podríamos evitar pecar, pero bueno, por propia voluntad no lo hacemos. Por lo tanto, debemos evitar victimizarnos en el caso del pecado y buscar excusas y buscarle culpas a otros. Es decir, es como Caín. Caín responde diciendo, bueno, ¿qué? ¿Yo lo tengo que cuidar a mi hermano? Más o menos como respondieron sus padres cuando Dios los confronta y dice, bueno, pero es la mujer que me diste, pero fue la serpiente, siempre fue el otro. Y si el pecado se nos imputa y Dios nos culpa de pecado, es porque lo hicimos nosotros de nuestra propia voluntad. Entonces, volviendo a la frase de interés que pronuncia Caín en el versículo 9, cuando Dios le pregunta dónde estaba su hermano, y Caín le dice que no sabía, era una mentira, porque él lo había matado, él sabía dónde estaba. Le dice entonces, ¿soy el guarda o soy guarda de mi hermano? Bueno, la respuesta es que sí. Efectivamente, él era guarda de su hermano, era el hermano mayor, y tenía que velar por su hermano. En la antigüedad el hermano mayor era el representante del padre. Por eso, cuando de Cristo se dice que es el primogénito y el unigénito, uno es literal y el otro es metafórico. Pues si es único, no puede ser el primero, porque primogénito el primero, pero entre otros. Es decir, Cristo es el unigénito del Padre. Primogénito es una simbología, porque el primogénito representaba al Padre. Por lo tanto, cuando a Cristo se lo nombra como primogénito, no es que después somos nosotros menores, es que Él representa al Padre y Él se lo dice. Cuando le dice a Felipe, Felipe le pide, mostranos al Padre. Dice, tanto tiempo hace que estoy con usted, el que me vio a mí, al que vio también es al Padre. Entonces, volviendo, Caín era representante de su padre, indudablemente. Por lo tanto, él sí tenía que cuidarlo a Abel. Esto nos muestra dos cosas importantes. La primera es que tenemos que velar por nuestros hermanos espirituales en Cristo, especialmente por aquellos que deberíamos considerar como hermanos menores, pero no menor en el sentido de una categoría, menor en el sentido de madurez porque seguramente se convirtieron hace menos en el tiempo, simplemente por eso. Entonces somos guardas de nuestros hermanos espirituales. Todo esto sin olvidarnos que esta es una interpretación simbólica de nuestra relación espiritual, pero el pasaje lo aplica directamente al hermano biológico. Por lo tanto,
si bien es correcto que hagamos esta aplicación espiritual, no deberíamos olvidarnos de la aplicación primaria, la que es literal. Tenemos que velar por nuestra familia biológica y nuestros hermanos biológicos. En el versículo 10, Dios le dice que la sangre del hermano le clamaba a Dios mismo desde la tierra, literalmente el suelo. Es decir, no es tanto el tema de si la tierra perdía fertilidad, desde el suelo donde había sido derramada. Es decir, que un crimen no va a quedar impune a los ojos de Dios. No hay duda que los crímenes quedan impunes en la tierra. Basta con leer el diario, es más que evidente. Pero el homicidio es castigado delante de Dios en el juicio eterno. Obviamente, nos estamos refiriendo a este tipo de homicidios voluntarios, no hablamos de accidentes involuntarios, situaciones de guerra, defensa propia o cuestiones similares. Estamos hablando de matar con la intención, con las ganas de hacerlo. Dios le da entonces una maldición especial a la tierra en la que iba a estar Caín. Eso es aparte de la maldición general que había pasado con el padre, Adán, unos capítulos antes. Esto para un agricultor, como era Caín, era algo sumamente grave. Por eso él mismo dice que este castigo es muy grande, dice, para ser soportado. Teniendo en cuenta que la población ya había aumentado en la tierra, de acuerdo con capítulo 4 y versículo 14, porque él ya dice, cualquiera que me encuentre me va a matar, Caín entonces iba a pasar a ser un trabajador asalariado de algún otro agricultor pariente de él. Para él era terrible esa maldición. Él sabe también que se va a tener que esconder de ellos. En 4.14 dice, me echas hoy, he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Para no ser asesinado por otros, Dios le pone, en los versículos siguientes, una señal a Caín. No tenemos ni idea qué señal era, pero indudablemente era visible. Cualquier conjetura que se haga no deja de ser eso, una conjetura. Nadie sabe cuál era la señal. Pero fíjense, la misma señal que evita que otros lo maten es la vergüenza de él también, porque nunca iba a poder esconderse de las demás personas si es que quería vivir en sociedad. Nunca iba a poder ocultar que él había sido el homicida de su hermano. Incluso si se encontraba con nuevas generaciones de sobrinos de él, no podía mentir acerca de su identidad. La marca, sea cual sea, no tengo idea, ni me aventuro tampoco a decir cuál podría ser, era inocultable. Entonces él jamás iba a poder ocultar que mató a su hermano. Caín se casa o bien con alguna hermana o con alguna sobrina, eso no estaba penado en ese momento, porque todavía los errores genéticos no eran demasiados. Recién la ley de Moisés pena el casamiento o el matrimonio endogámico, es decir, entre hermanos. Caín sigue tratando de no ser un errante. Él sigue buscando salirse con la suya propia. Funda un establecimiento. Es decir, acá lo llama ciudad. La idea original, el término es que es un asentamiento humano. Es decir, no necesariamente demasiado grande, ni tampoco necesariamente el primer asentamiento humano, porque la Biblia no dice que haya sido la primera de las ciudades. Es decir, Dios evita que Caín sufra la pena de muerte, pero vive con vergüenza, Caín. Vive con la marca de haber sido el homicida de su hermano, de haber generado la primera de todas las muertes de la historia en la vida terrenal. Luego habrá de afrontar el juicio divino cuando le toque en la eternidad. En ese momento no había nada estipulado, por lo menos que encontremos en la Biblia, acerca de la pena de muerte. Es decir, la pena de muerte queda bien clara en el diluvio, Génesis 9, versículos 5 y 6, solamente para el caso del homicidio. Con posterioridad a la ley de Moisés, en la ley de Moisés la pena de muerte se extiende a muchísimos otros casos. Pueden consultar los libros de Éxodo y de Levítico. Cuando leemos no matarás, el original dice no asesinarás con alevosía, ese es el término. Y ya en el Nuevo Testamento, el capítulo de Romanos 13 en general,
y el versículo 4 en particular establece que la pena de muerte va a ser instituida por lo que la autoridad civil lo considere. Sí, por lo tanto, puede que algún cristiano no esté de acuerdo con la pena de muerte, pero de ninguna manera puede decir que la Biblia no la establece, porque la Biblia sí la establece y nunca el Nuevo Testamento, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento la han derogado. Por lo tanto, lo que tenemos acá para aprender de esta historia, historia que creemos verídica, por lo tanto digo historia en el sentido literal, no de fábula. Primeramente es que una ofrenda es aceptada si la persona es aceptada, porque la ofrenda es la cáscara, la parte visible de una esencia que es el individuo mismo. Con la ofrenda uno se entrega antes de entregar un bien determinado. En segundo lugar, vemos que la tendencia al pecado metafóricamente está acostada a nuestras puertas. Cada vez que crucemos el umbral nos cruzamos con el pecado. Y no es esto algo que podamos soslayar, no es algo que vamos a poder mirar de costado a no darle importancia, porque la santificación personal es de sumo, o debería ser, de sumo interés para el cristiano. Es verdad que Cristo nos santificó cuando nos salvó en el pasado, y va a terminar la santificación cuando nos glorifique ya en la eternidad. Pero en el periodo actual, la santificación nos corresponde a nosotros. Nosotros debemos santificarnos, debemos vivir de una manera santa. Debemos velar para no caer en pecado y tener en cuenta qué es lo que Dios dice para nuestras vidas, de manera tal que podamos llevar vidas que lo agraden, a ver, que lo pongan contento, en un lenguaje coloquial. Además, también aprendemos en este pasaje que verdaderamente sí somos guardas de nuestros hermanos, por lo que estamos comprometidos delante de Dios, queramos o no queramos hacerlo, a cuidar a nuestros hermanos, primeramente biológicos, nuestros familiares biológicos, y en segundo lugar, espirituales. Luego vemos que querer resolver las cosas a nuestra manera, mediante una actitud pecaminosa, no es la solución, porque a Caín esto no le favoreció en absolutamente nada, no estuvo ni un ápice mejor que antes, estuvo muchísimo peor. Hacer algo que es pecado no va a aportar soluciones a nuestras vidas, ni siquiera si es por única vez. Primero que no va a ser por única vez, pero no importa, aun si pudiésemos después controlarnos y decir, pero es la única vez, bueno, tampoco eso no aporta soluciones. Caín fue la única vez que mató a su hermano y no aportó nada positivo. Lo mejor, indudablemente, sería no haber pecado. Ahora, luego de pecar, lo mejor es el arrepentimiento. Por lo tanto, persistir en una actitud contraria a Dios, aún si en vez de persistir fuese hecha solo por única vez, no va a aportar ningún tipo de solución. Encontramos también entonces que negarse al arrepentimiento conduce a la ruina. Y encontramos que Dios ofrece la posibilidad de arrepentirse. En los versículos 6 y 7 se lo ofreció a Caín, antes que fuese demasiado tarde. Y encontramos también que las personas no se arrepienten porque no quieren. Es decir, manifiestamente se niegan a arrepentirse. Por lo tanto, el pecado de Caín es imputable solamente a Caín. No tuvo la culpa Abel, tuvo la culpa él, y podría no haber caído en él, podría haberse arrepentido mientras él todavía tenía tiempo por delante. Para cerrar esto, recordemos entonces que tenemos responsabilidad frente a nuestros familiares, tenemos responsabilidad frente a nuestros hermanos, que el pecado nunca aporta soluciones, aun cuando es hecho por una única vez, que tampoco sería posible, pero aun si lo fuese. Y en especial quisiera cerrar esto dirigiéndome a aquellos que no tengan la salvación en sus vidas, aquellos que no hayan aceptado a Jesús como el Salvador en sus vidas, diciéndoles que esto de que hablamos de que el Evangelio son las buenas noticias es una cara nada más de la moneda. El Evangelio también pueden ser las pésimas noticias que va a recibir, porque el Evangelio dice que seremos salvos, o somos salvos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, pero también
que son condenados aquellos que rechacen a Cristo como Salvador. Entonces, si el Evangelio es una buena o es una mala noticia, va a depender de qué recepción le demos cada uno de nosotros. Será una noticia magnífica, que es la de salvación eterna para aquellos que lo acepten como Salvador. Pero es una muy mala noticia para aquellos que lo rechazan como Salvador. Porque ese mismo Evangelio que dice que Cristo nos salvó, aquellos que lo aceptamos como Salvador, es el que nos dice que también va a ser el juez para la condenación de aquellos que lo han rechazado. Y encontramos también, como en el caso de Caín, que Dios ofrece arrepentimiento y es la persona la que lo rechaza. Cualquiera que escucha hoy este mensaje diciendo que Cristo murió y resucitó para ofrecernos salvación, podría aceptar a Cristo como Salvador. Por lo tanto, quien lo rechace será condenado, pero no puede esgrimir como defensa que la culpa fue de otro, porque podría haberse arrepentido. El infierno va a estar lleno de personas, muchas malas y muchas con una moral intachable en la tierra, pero que tienen un denominador común. Todos han rechazado la salvación que Dios les estaba ofreciendo, pudiendo haberla aceptado. El infierno va a estar lleno de personas que podrían no haber estado ahí. Estarán porque rechazaron la salvación de Cristo. Podrían no haber estado. Por lo tanto, ya ahora sí, para cerrar, aquellas personas que no tengan a Cristo como Salvador, sepan que el Jesús Salvador es el Jesús juez también. No son dos caras, es la misma persona, es el mismo Dios en dos roles distintos. Salvador para quienes lo acepten y juez para aquellos que lo rechacen. Quisiera, si me permiten, terminar la reunión o esta parte de la enseñanza y predicación de la reunión con una oración. Señor, te agradecemos la posibilidad de abrir tu palabra y queremos pedirte tu bendición para el estudio, para el aprendizaje y para la puesta en práctica de día tras día de tu palabra en nuestras vidas. Y pedirte especialmente, si hay alguien que escucha que no tiene a Cristo como Salvador, que toques su corazón, que le hables a su corazón para que acepte la salvación ofrecida. Nos ponemos en tus manos rogando tu cuidado y tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.